Buenas tardes. Vamos a ir a Segunda de Pedro. Dice Segunda de Pedro, capítulo 3. Vamos a leer a partir del versículo 1. Y dice: Amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles. Sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias, y diciendo: ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste. Por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con todos. Sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Esperando y reservando para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos, y los elementos siendo quemados se fundirán. Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por él sin mancha e irreprensibles en paz. Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. Casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Así que vosotros, oh amados, sabiendo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Amén. Pues vemos aquí cómo el Señor un día regresará y habrá un juicio. Y mientras tanto nosotros debemos estar velando, como dice el versículo 14, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles. Luego, mientras esperamos la venida del Señor, debemos de ser como el centinela que está en una torre. No sé si, bueno, yo no he hecho la mili, pero me han contado un poco, ¿no? Entonces te ponen en una torre, en una torreta de vigilancia, y tú tienes que estar allí toda una noche despierto, velando, sin poder dormirte, por si viene el enemigo. En tiempos de paz eso no pasa. Pero en el caso de una guerra, por ejemplo, tiene que estar el soldado velando, por si viene el enemigo, poder dar la voz de alarma. De la misma manera, nosotros tenemos también que estar velando a la espera de la venida del Señor Jesús para no decaer, para no deslizarnos. Esto me recuerda a una película que echaron hace años, pero que ahora también han hecho una versión nueva, que era de una invasión extraterrestre. Entonces, cuando la persona se duerme, el invasor se hace con esa persona, ¿no? Y ya esa persona no vuelve a ser. Entonces se ve como en la película hay una persona que la angustia de no dormirse porque sabe lo que va a ocurrir, ¿no? Bueno, es un ejemplo tonto, pero es una manera de cómo nosotros debemos estar velando, debemos estar expectantes
porque el Señor vendrá como ladrón en la noche. No quiere decir que va a venir como un delincuente, sino quiere decir que no sabemos cuándo va a venir. Es inminente, pero no sabemos cuándo. Entonces vamos a analizar un poco el texto para entender por qué Pedro desarrolla todo esto y para qué. Vemos en primer lugar que su venida está en toda la Escritura. Es decir, tanto si vamos al versículo 2, por ejemplo, dice que tengamos memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles. Luego vemos que en el Antiguo Testamento está hablando de la segunda venida constantemente, todos los profetas, y también los apóstoles en sus epístolas y en sus enseñanzas, que en el siglo I hacían en las iglesias, hablaban de la venida del Señor. Pero es curioso cómo vemos que en el versículo 15 y 16 habla de cómo Pablo, a la segunda mitad del versículo 15, dice: como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. Y está hablando precisamente de la venida y del juicio, ¿no?, que Pablo también anuncia en sus cartas. Dice casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen. Y dice, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Está equiparando que los escritos de Pablo son escritura como los profetas del Antiguo Testamento. Estamos viendo aquí cómo el Nuevo Testamento está dando autoridad a los escritos de Pablo y también a lo que habla sobre la venida de Cristo en las epístolas de Pablo. Luego aquí, digamos que Pedro no está añadiendo muchas cosas nuevas en lo que está diciendo, sino que todo esto ya ha sido mencionado y dicho por los profetas y también por el apóstol Pablo, pero que él también habla de algunas cosas aquí que quizás son un poco que no se sabían exactamente que vayan a ser así, ¿no? Luego vemos que la venida de Cristo está en las Escrituras y está precisamente para motivarnos a lo que he dicho al principio, a motivarnos a estar constantes, velando y sabiendo que ese tiempo viene, ese tiempo de juicio, pero también ese tiempo donde va a haber resurrección de los muertos, donde vamos a ir a un estado eterno en el que vamos a estar con Cristo siempre, donde vamos a tener un cuerpo inmortal, donde vamos a tener un estado sin pecado, no vamos a estar sometidos a la muerte como ahora, no vamos a estar sometidos al dolor, al sufrimiento, etcétera, etcétera, ¿no? Y toda la Escritura habla de eso. Realmente nuestra salvación ahora es completa, pero cuando el Señor venga, corporalmente va a ser completa, porque vamos a resucitar y vamos a tener un cuerpo semejante al de Cristo, como dice 1 Corintios capítulo 15. Luego, su venida está en toda la Escritura. Hay otro aspecto aquí que nos habla de que Él no retarda su promesa. Y parece ser que había muchas personas, y seguramente hoy en día también hay personas que dicen, pero ¿no decís que vuestro Señor viene? ¿No decís que Cristo viene? Pues si llevan miles de años desde que vino por primera vez y no ha venido. Desde el principio del mundo, el Señor no ha traído su juicio y no ha venido todavía. Y aquí está diciendo el porqué. Está diciendo el porqué en los versículos del 3 al 5. Dice, sabiendo primero esto, que en los posteriores días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así. Y entonces Pedro explica en el 5 que estos ignoran voluntariamente que desde el tiempo antiguo, entonces hace todo un desarrollo, ¿no? Pero en el versículo 8 dice, mas, oh amados, no ignoréis esto, que con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Es decir, para el Señor no existe el tiempo porque no está sometido como nosotros al tiempo.
es, como decía el domingo, es un ser eterno, por lo cual no tiene ni principio ni fin de días. Entonces, para el Señor, un día es como 1000 años en la tierra, porque Él tiene una perspectiva en la eternidad. Entonces, por un lado dice esto, ¿no? Que para el Señor un día es como 1000 años, pero también dice que no retarda su promesa, sino que está siendo paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Sabemos que no todos los hombres y mujeres van a proceder al arrepentimiento, no es eso lo que está diciendo aquí. No todos los hombres y mujeres van a ser salvos, es más, dice el Señor que grande y amplio es el camino a la perdición, palabras de Jesús, y estrecho y angosto el camino de la salvación. Luego está indicando que va a haber muchas más personas que van a estar condenadas que salvas, aunque va a haber millones y millones y millones y millones de personas que van a ser salvadas por la sangre de Cristo. Él está esperando a que todos aquellos que han de creer, crean. Él está esperando porque es un ser misericordioso y su paciencia es grande. Pero esa paciencia terminará. Y entonces vendrá el fin y vendrá el juicio, como dice en los versículos 6, 7, 10 y 12, que los vamos a analizar ahora. Versículo 6. Él nos habla de que el mundo, y el 7, nos habla de que el mundo de entonces pereció por agua, está hablando del diluvio, y cómo Dios envió un castigo en forma de agua, inundó toda la tierra, entonces toda la vida que había en ese entonces murió, pereció. Y fue quitada la maldad. Si nos fuésemos a Génesis, podríamos leer todo eso. Pero los cielos y la tierra que existen ahora, están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Aquí está hablando de que la destrucción de la tierra entonces fue con agua, pero cuando el Señor venga será con fuego. Será con fuego. Y en los versículos 8 y 9 dice, no ignoréis esto, que para el Señor un día es como... No, me he ido de... El 10 y el 12, perdón. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos. Y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Es decir, todas las obras de los hombres, todo lo que vemos que no es natural, todo será quemado y será fundido. Dice en el versículo 12, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual, y vuelve a repetirlo otra vez, está poniendo énfasis en esto, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. Esta es la realidad del día de la venida de Cristo. Cuando Él venga habrá resurrección, pero habrá juicio. Y serán quemadas todas las cosas. ¿Pero para qué serán quemadas todas las cosas? Porque hay un juicio, ¿verdad? Pero en el 13 dice, pero nosotros esperamos, después de estas cosas, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Esperamos que después de esa destrucción habrá un cielo nuevo, habrá una tierra nueva, seguramente será este mismo planeta. Todo indica, por los distintos escritos del Antiguo y del Nuevo Testamento, que será este planeta. Pero todo esto es en base a textos, no podemos dar todo tipo de detalles porque no lo sabemos y porque Dios no quiere que lo sepamos, pero sí que sepamos que Él va a traer juicio, que ese juicio va a ser por fuego, que todo lo que los hombres han hecho durante siglos y siglos va a ser quitado y que va a hacer una nueva creación para sus hijos. Y en esa nueva creación va a haber cielo nuevo, tierra nueva, y va a ser un sitio donde mora la justicia, donde Cristo va a estar siempre impartiendo justicia y donde será un mundo justo. Será una creación justa, no como la que tenemos ahora. Maravilloso, ¿verdad? Maravilloso. Esta es la promesa que esperamos. Pero entre tanto que esperamos hay un problema. Y es que estamos en un mundo sometido al pecado, estamos en un mundo de sufrimiento,
Estamos en un mundo lleno de tentaciones, estamos en un mundo donde todo nos atrae, es un mundo lleno de luces, es un mundo lleno de sexo, es un mundo lleno de cosas que nos atrae. Ver películas, ver vídeos. Bueno, ahora tenemos, yo me acuerdo que hace 20 años no teníamos nada de esto, el móvil, internet, cosas para entretener nuestra mente y adormecernos para no pensar en lo verdaderamente importante, que es que Cristo viene y tenemos que estar esperándole con gozo y con alegría. Dice el versículo 11, puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Como creyentes, esperando su venida, debemos conducirnos de una manera santa y piadosa. Es decir, estando apartados del mundo para Dios, pero también dedicándonos a las cosas de la piedad, a la oración, a la lectura y al alimentarnos de Cristo. A partir del versículo 14, que es cuando empieza a decir, dice, por lo cual, es decir, Cristo viene, hay un juicio, va a haber una nueva creación, por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad. En el versículo 17 dice, así que vosotros, oh amados, sabiendo de antemano todas estas cosas, guardaos. Y versículo 18 dice, antes bien, creced en la gracia. Vamos a analizar estos tres imperativos que vemos en el 14, en el 17 y en el 18. Procurad con diligencia, 14, ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles en paz. Es cierto que el Señor, cuando toca nuestras vidas, somos salvos por gracia. Es cierto que esa salvación es segura. Es cierto que no podemos perder la salvación porque Cristo ha pagado en la cruz por nuestra salvación, por lo cual eso está sellado para siempre y es algo eterno. Pero por otro lado, nosotros como creyentes, hasta que Él regrese o hasta que nosotros muramos y partamos con Él, tenemos que esforzarnos. Como dice el libro de Hebreos, tenemos que esforzarnos en nuestra salvación con temor y temblor. Esto no quiere decir que yo me tenga que esforzar para ser salvo, sino que durante mi vida de creyente tengo que luchar, tengo que mantenerme firme, como un soldado, firme, y no dejarme deslizar. Procurad con diligencia ser hallados cuando Él venga. ¿Cómo vamos a ser hallados por Él? ¿Cómo voy a ser hallado por Él? Debería de ser hallado sin mancha e irreprensible. Esto no quiere decir que yo tenga que ser perfecto o tú. No tenemos que ser perfectos porque no lo vamos a ser. Somos pecadores y fallamos todos los días muchas veces. Pero tenemos que tener una conducta y conducirnos en la vida de una manera ejemplar, según las Escrituras. No diciendo, bueno, como he sido salvado, entonces voy a hacer lo que me dé la gana. Si era ladrón, voy a seguir robando. Si era mentiroso, voy a seguir mintiendo. O si era lo que fuera, voy a seguir haciéndolo. Hay que cambiar esto, hay que luchar. Pero hay que luchar por la gracia de Cristo, no porque nosotros, luchando, vayamos a obtener nada. Todo lo hemos obtenido de Cristo. Pero debemos de procurar mantenernos sin mancha e irreprensibles. Otra cosa que vemos en el 17 es, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos caigáis de vuestra firmeza. Fijaros, aquí está hablando de que el no creyente te puede arrastrar a su terreno, ¿no? Y dice, cuidado con esto, guardaos de estas cosas, guardaos del mundo. No quiere decir que no estemos en el mundo, estamos en el mundo. Y debemos estar en el mundo. ¿Para qué? Para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de su luz admirable, para anunciar a Cristo. Pero debemos mantenernos en el mundo guardándonos del pecado, guardándonos de esas cosas que otros hacen, que no son creyentes, pero que nosotros no debemos de hacer como creyentes. Y sobre eso, pues, toda la Escritura está llena de cómo debe conducirse un creyente. Guardándonos para no ser arrastrados por el error de los inicuos de nuestra firmeza. Y en tercer lugar vemos como en el versículo 18
Es importante esto. Esto es quizás de las cosas más importantes. Porque ¿cómo podemos mantenernos sin mancha e irreprensibles? ¿O cómo podemos guardarnos de ser arrastrados del error? Pues como dice el versículo 18, creciendo en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor. Creciendo cada día. ¿Cómo crezco? Alimentándome. ¿Cómo crece un niño? Alimentándose. Con comida sólida. Mis hijos crecen comiendo muchísimo. Nos van a arruinar un día. Comen como... Yo no soy capaz de comer así. Y si como así, no crezco así, crezco así. Pues realmente lo que está diciendo aquí, ¿cómo podemos crecer? Alimentándonos de su palabra. Alimentándonos de su palabra. ¿Y cómo nos podemos alimentar de su palabra? Leyéndola, meditándola, escuchándola cuando hay reuniones en la iglesia, reuniéndose en la iglesia. ¿Por qué es tan importante reunirse en la iglesia? ¿Por qué el Señor ha dado como medio de gracia las reuniones en la iglesia? Porque nosotros somos como una hoguera, somos diferentes leños ardiendo, pero cuando nos separamos, ese fuego que tenemos cada uno de nosotros se va apagando poco a poco. Cuando se vuelve a juntar, se monta otra vez otra gran hoguera. ¿Por qué? Porque esto agrada al Señor. Y porque también podemos animarnos, exhortarnos y ayudarnos unos a otros precisamente en esto, en crecer en la gracia y el conocimiento del Señor. También tenemos que crecer en la gracia y el conocimiento del Señor cada uno de nosotros individualmente, en nuestras casas, en nuestra vida, en nuestra intimidad. Pero también como iglesia y como cuerpo tenemos que crecer en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por eso es tan importante la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es lo que nos hace crecer. Y por eso es tan importante la oración, porque la oración es lo que nos hace crecer juntamente con Cristo. Y termina este pasaje diciendo, a Él sea la gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Esa es la clave. Hasta el día de la eternidad, hasta el día que Él venga, a Él sea la gloria. Nosotros tenemos que esperar todo esto, sabiendo que va a ocurrir el juicio, pero también la nueva creación. Pero sabiendo que lo único que tenemos que hacer es mantenernos firmes. Él ya lo ha hecho todo. Él ya ha pagado por nuestro pecado. Él ya nos ha liberado de la oscuridad. Él ya nos ha guiado y nos ha dado una nueva vida en Cristo. Y cuando Él regrese, entonces estaremos en esa tierra donde mora la justicia eterna. Pues gloria a Dios, y esperando en que Él viene, estemos firmes, estemos como ese soldado velando, sin dormirnos, espiritualmente hablando, claro. Evidentemente, esta noche en cuanto yo pille la cama me voy a dormir. Y supongo que vosotros también. Pero no estoy hablando de algo físico, aquí está hablando de algo espiritual. Espiritualmente tenemos que estar despiertos, velando, no durmiendo, porque cuando duermes, entonces estás indefenso. Dice 1 de Pedro 4:7, mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Amén.